una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy, bueno, antes de empezar con el tema, que ya en el video han de haber visto de qué se trata, quería comentarles nada más rápidamente algo. Seguramente con los últimos videos, más de uno se preguntó ¿por qué estás iniciando nuevamente con temas que ya habíamos visto en geometría? Sí, él lo relacionaba con trigonometría, como por ejemplo los polígonos regulares, cálculo de área y volúmenes, prismas, también las pirámides. Me enfoqué sobre todo, si se dieron cuenta, en prismas y pirámides. Precisamente hice eso porque tenemos que recordar cómo calcular áreas, volúmenes, perímetros, ya sea incluso principalmente de prismas o de pirámides. Y obviamente pues lo relacioné un poquito con trigonometría. Cuando lo vimos en geometría fue casi de pura fórmula. Pero aquí ya no ocupamos casi ninguna fórmula, fueron raras, sino casi todo lo desarrollamos por trigonometría. Bueno, ¿por qué hice eso? Porque necesitábamos recordar que era una pirámide, que era un prisma, sobre todo cómo calcular algunos elementos en polígonos regulares, precisamente para llegar a este tema que son los antiprismas. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar a eso, a los antiprismas. A lo mejor no han escuchado muchísimo este término, sin embargo, pues es un nuevo cuerpo de 3 dimensiones. Ahorita poco a poco vamos a entender qué es esto de antiprisma, que bueno, a lo mejor tiene una similitud con la palabra prisma. ¿Cómo lo definiría yo el antiprisma? Antes de dar así una definición de qué es, sus características y todo eso, pues vamos a ver como una aproximación. Yo lo definiría como una combinación entre un prisma y una pirámide. ¿Por qué? Bueno, ahorita voy a enfocarme en el antiprisma cuadrangular, pero pues el antiprisma se puede expresar con todo tipo de figuras. Pero bueno, vámonos por partes. Aquí tenemos un prisma. Es un prisma cuadrangular. La característica principal de los prismas es que las dos bases que posee son de la misma figura, en primera. En este caso, el cuadrado que tenemos aquí tiene las mismas medidas y el mismo tamaño que el cuadrado que tenemos acá. Si el tamaño de las bases cambia, por ejemplo que este cuadrado sea más pequeño y este más grande, entonces ya no sería un prisma, sería una pirámide truncada. Por eso la llegamos a ver. Entonces, esa es la característica principal. Tiene dos bases que son del mismo tamaño y además son paralelas entre sí. Es decir, nunca se van a cruzar. Si nosotros prolongáramos, por ejemplo, esta base hacia adelante y esta base de abajo igual hacia adelante, la distancia que hay entre ellas siempre se va a mantener. Entonces, esa es una característica. Bueno, y las caras laterales tienen forma de rectángulo. Puede también que sea de cuadrado, pero bueno, ahorita no nos vamos a enfocar en esto. Ahora, ¿cuál es la característica de una pirámide? Nada más tiene una base y las caras laterales tienen forma de triángulo. Pues un antiprisma es una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque un antiprisma se caracteriza porque tiene dos bases, una y dos, pero las caras que tiene en los laterales tienen forma de triángulo. Por eso les decía, es una combinación. Es una combinación de las características principales. Mientras que el prisma tiene dos caras, bueno, dos bases mejor dicho, y el triángulo tiene caras laterales en forma de triángulo. Perdón, la pirámide tiene caras laterales en forma de triángulo. Hagan de cuenta que yo le quito sus dos bases al prisma y lo junto con las caras laterales del triángulo, y de esa forma me da el antiprisma. Y bueno, por si no me creen, aquí está. Esto es un antiprisma. Bueno, aprovechando que no está llegando la luz, muy bien porque es muy temprano, gracias a eso se puede ver la forma de las caras. Entonces vean, tenemos aquí una base cuadrada, tenemos otra base cuadrada, y vean, a diferencia de los prismas, las dos bases están unidas por caras en forma de triángulo. Por eso les decía, un antiprisma
de primera lo podemos definir como la combinación de una pirámide y un prisma. Igual, en la descripción del video les voy a dejar la plantilla de este archivo para que puedan descargarlo y así ustedes puedan armarlo y pues puedan observarlo, porque es mejor observarlo así en vivo que en un video. Trato de enseñárselos en la cámara pues para que puedan apreciarlo, pero de todos modos no es lo mismo que tenerlo así físicamente. Entonces vean, aquí tenemos una base de un cuadrado y aquí tenemos la base de otro cuadrado. Vean las caras, es una cara triangular aquí, otra cara triangular acá, otra cara triangular acá, otra triangular acá y así sucesivamente. Entonces, un antiprisma lo podemos definir como, bueno, ya de entrada vemos que es un elemento de 3 dimensiones. Un elemento de 3 dimensiones o un poliedro, déjense los voy poniendo aquí, características, es un poliedro que tiene dos bases. Las dos bases van a ser paralelas, al igual que en un prisma. Se va a formar de caras laterales que va a conectar a esas bases. La única diferencia es que ahora tiene forma de triángulo. Caras laterales en forma de triángulo. ¿Y por qué se llama antiprisma? Es por la posición de las bases que tiene la figura. Por ejemplo, si se dan cuenta, en un prisma las dos bases están colocadas de la misma forma. Incluso si lo vemos ya sea con los criterios de semejanza o criterios de congruencia, cada lado es correspondiente. Por ejemplo, este lado, déjenlo pongo así, este lado está en la misma posición tanto arriba como abajo. Es como si este lado que tengo aquí simplemente lo desplazara hasta llegar abajo. O por ejemplo, voy a voltearlo tantito, este lado que tengo aquí es como en un prisma lo desplazara simplemente hasta llegar aquí abajo. Visto con unas hojas de colores, es como si tuviéramos algo así. Hagan de cuenta que aquí están las dos bases del prisma. Vean, están alineadas una con la otra. Voy a separarlas nada más tantito para que puedan observarlo. Así. Así mejor para que lo vean. Este lado está unido con este en las bases. Entonces están así alineados. Obviamente pues nada más la diferencia que hay entre este lado y este es una cara rectangular. Pero vean, a lo que voy es, tengo aquí mi prisma, voy a poner esta base amarilla arriba. Tengo aquí mi prisma, voy a poner esta base abajo. Hagan de cuenta que voy a quitar las caras laterales, me quedan las puras bases, y si yo las uno, quedan alineadas una encima de la otra, de tal forma que este lado queda alineado, el de la cara de arriba queda alineado con el de la cara de abajo. Esa es una característica importante de los prismas. En los antiprismas no ocurre eso. En los antiprismas, una de las caras va a girar de tal forma que las caras se van a ver así. Mientras que en la cara de arriba va a haber un vértice, en la cara de abajo va a haber un lado. Esta es la diferencia y por eso se llama antiprisma. Porque mientras que las dos caras de las bases están alineadas una con la otra, en los antiprismas una de las caras va a girar.
de tal forma que los vértices de la cara de arriba, que es la de color amarillo, van a quedar a la mitad de los lados de la cara de abajo. Observen, en esta parte, este vértice quedó más o menos a la mitad del lado de la cara de abajo. Este vértice quedó a la mitad de la cara de abajo. Bueno, para que no se me pierdan, esta hoja amarilla me va a representar la cara de arriba y la hoja roja me va a representar la cara de abajo. Bueno, la base de abajo. Entonces, este vértice ya no queda alineado, ya no queda lado con lado, vértice con vértice y así. El vértice de la cara de arriba está a la mitad del lado de la cara de abajo. Lo mismo ocurre con cada uno de los casos. El vértice de la cara de arriba queda alineado con la mitad del lado de la cara de abajo. Este vértice queda alineado con la cara de abajo. Y este vértice de la base de arriba queda alineado con la mitad del lado de la cara de abajo. Les digo, ahorita nada más les representé esto con caras para que quedara más claro. Pero ya si tenemos nuestro antiprisma, sería más o menos así. Dejen veo cómo lo... así. Vean. Esta es la cara de arriba. Voy a pintar este vértice para que lo puedan identificar. Todo aquí lo voy a pintar. Entonces, ahí está. Pinté este vértice para que se pueda observar. ¿Qué pasa si lo comparo con la cara de abajo? Esta es la cara de abajo. Y vean, aquí ya se puede observar de una mejor manera. Esta es la cara de arriba. Esta es la base de arriba. Todo esto. Este es uno de los vértices. Esta es la base de abajo. Que bueno, no le puse la tapa porque quería observar algo. Vean, el vértice de la cara de arriba, incluso aquí le tracé esta línea, coincide con la mitad del lado de la cara de abajo. Es a lo que me refería. El vértice de la cara de arriba, si nosotros seguimos esta misma línea, coincide con la mitad del lado de la cara de abajo. A lo que voy es que, dejen levantar esto que tiré. Mientras que en un prisma los vértices están alineados con los vértices y los lados están alineados con los lados de las bases, en un antiprisma no. En un antiprisma, el vértice ya no está alineado con el vértice de la base de arriba, ya no está alineado con el vértice de la base de abajo, sino que está alineado con la mitad del lado de la cara de abajo. Por esa razón aparecen rotados. Entonces, volviendo a las hojitas, mientras que en un prisma, vean, el vértice de la base de arriba coincide con el vértice de la base de abajo, en los antiprismas no. Una de las caras está girada de tal forma que el vértice de la cara de arriba está alineado con la mitad del lado. Otra forma de verlo. Mientras que los prismas se alinea vértice con vértice, lado con lado, en los antiprismas, como una de las caras gira, el vértice está alineado con el vértice de la cara de arriba, está alineado con la cara de abajo. Déjame poner, ahí está para que lo vean. Entonces, por esa razón se les llama antiprismas, porque una de las caras está girada de tal forma que uno de los vértices de la cara de la base de arriba coincide con uno de los lados de la base de abajo. Y entonces esa es una característica. Vamos a poner que aquí las dos bases sí son paralelas, pero lo que ocurre es que una de las bases
está rotada o girada. Girada o rotada, como ustedes prefieran verlo. Y bueno, hemos hablado de antiprismas cuadrangulares. Bueno, el nombre del antiprisma lo da la forma de la base, así como las pirámides. Un antiprisma cuadrangular es aquel en donde la base es un cuadrado. Un antiprisma triangular es aquel en donde la base es un triángulo. Un antiprisma hexagonal es uno en donde las bases son hexágonos. Un antiprisma pentagonal son aquellas donde las bases son pentágonos. Hemos estado trabajando mucho con antiprismas cuadrangulares. Les voy a presentar otro. Este sería un antiprisma pentagonal. Observen, aquí está su base en forma de pentágono, aquí está otra base en forma de pentágono, y vean las caras. Las caras laterales son triángulos. Y aquí también se puede observar lo que yo les decía. Si tomamos como referencia esta cara, dejen, está tantito este fervor, ahí está. Si yo tomo como referencia esta cara, voy a marcar este vértice. Ahí está. Si yo muevo tantito mi prisma, vean como este vértice que acabo de marcar sigue mi camino, y vean como, a diferencia de un prisma, coincide con la mitad de la cara de abajo, la base de abajo. Vean, por eso lo marca aquí. El vértice de esta cara coincide, bueno, para que no nos confundamos caras, no sé qué, base. El vértice de esta base está alineado con la mitad del lado de la base de abajo. Es como si esta base lo hubiéramos rotado para que no coincidiera vértice con vértice, lado con lado, así como lo hacían los prismas. Aquí también se puede apreciar de una mejor manera. Tengo otro prisma cuadrangular, perdón, antiprisma cuadrangular un poquito más grande, y ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos esta base, voy a marcar su vértice. Ahí está. Este es el vértice de esta base. Si yo continúo su trayectoria, más o menos llegaría por acá. Y observen cómo coincide con la mitad del lado de la base de abajo. Vean. Entonces, a diferencia de los prismas, no coincide vértice con vértice, lado con lado. No, aquí cada vértice coincide con la mitad del lado. Entonces, esos son los antiprismas. De hecho, en el dibujo también se trata de apreciar eso. Vean, mientras aquí tenemos este vértice de la cara de arriba, está alineado con uno de los lados de la cara de abajo. Aquí también se puede observar en este dibujo. Que sí, la verdad, acepto, es un poquito más difícil dibujarlos y representarlos en 2 dimensiones. Por eso mejor casi no me estoy enfocando en el dibujo, pero pues les estoy enseñando así en vivo cómo es un antiprisma. Igual les digo, descarguen el archivo, nada más lo doblan, lo arman, lo pegan y ya van a poder observar el antiprisma. Ahora, una característica también importante de los antiprismas es la forma de la cara lateral. Ya observamos en la figura, también en esta, que las caras laterales son triángulos. Incluso aquí lo tenemos anotado. ¿Pero qué tipo de triángulo? Porque pues hemos visto que los triángulos existen de muchas formas. La cara lateral de cada uno de los antiprismas puede tener 2 triángulos. Puede tener forma de triángulo isósceles. Bueno, déjenlo anoto aquí. Cara lateral puede ser triángulo isósceles
La verdad, desconozco, como es un elemento nuevo, desconozco si realmente se podrían construir antiprismas con caras, con triángulo rectángulo o triángulo escaleno. O sea, lo desconozco. Podría ser que sí, pero les digo, como es un elemento nuevo, no me atrevo a afirmar que con todos los triángulos se puede. Lo que yo conozco es que la cara lateral puede ser un triángulo isósceles o un triángulo equilátero. ¿Qué ocurre con cada uno de los casos? Cuando el triángulo es equilátero, todas las aristas de la figura miden exactamente de la misma forma. Por ejemplo, ¿dónde dejé la? Acá está. Este antiprisma que tenemos aquí, todas las caras son triángulos equiláteros. Entonces todas las aristas miden lo mismo. Por ejemplo, si este lado de la base mide 5 centímetros, este lado también mide 5, este también mide 5, aquí abajo mide 5, este mide 5, de aquí este lado mide 5 centímetros. De hecho, esta es la medida real, lo construí con 5 centímetros. Este mide 5 centímetros, este mide 5 centímetros, 5 centímetros y así sucesivamente. Entonces, todas las aristas miden 5 centímetros. Cuando eso ocurre, cuando el antiprisma se forma de triángulos equiláteros, decimos que es un antiprisma regular, porque todas las aristas miden lo mismo. Antiprisma regular. Y todos los antiprismas entran dentro de una clasificación que se llama polígonos semirregulares, especialmente los antiprismas regulares. Perdón, poliedros semirregulares. Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto los poliedros regulares completamente. También por eso volvimos a mencionarlos. ¿Cuáles eran? Eran el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro. Se les llamaba poliedros regulares porque todas sus caras eran del mismo tamaño. Pero ahora estamos viendo un nuevo concepto que sí, de plano nunca lo habíamos visto en geometría. Poliedros semirregulares. ¿Y a qué se refiere con poliedros semirregulares? Se refiere a todos los poliedros que tienen dos caras que son regulares. O bueno, dos tipos de caras regulares. Dos o más. ¿Pero a qué se refiere con dos caras regulares? A que las caras son dos o más polígonos regulares. Por ejemplo, en este antiprisma regular, ¿qué caras tenemos? Tenemos dos bases que son cuadrados y además, como habíamos comentado, las caras laterales tienen forma de triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Entonces, si se dan cuenta, básicamente este antiprisma se forma de dos caras que son polígonos regulares, el cuadrado y el triángulo equilátero. Entonces a eso se refiere, con que tenga dos o más caras que sean poliedros regulares. Por ejemplo, supongamos un antiprisma regular pentagonal, sus dos bases tienen forma de pentágono, pentágono regular,
triángulo equilátero. Entonces, sí, se repite varias veces las figuras, pero así, de forma básica, se forma por dos figuras que son polígonos regulares, o sea que todos sus lados tienen lo mismo, que es pentágono regular y triángulo equilátero. Por eso se les llama semirregulares. En el caso, por ejemplo, de los poliedros regulares, solamente era una cara la que formaba todo ese poliedro. Como por ejemplo, en el hexaedro, o cubo, la cara que formaba todo era un cuadrado. O por ejemplo, el tetraedro, todas las caras tenían la misma forma, un triángulo equilátero. O por ejemplo, el dodecaedro, la cara lateral, más bien todas sus caras, se formaban a partir de pentágonos regulares. Entonces, estos habíamos visto que eran poliedros regulares. Poliedros regulares. ¿Por qué? Porque las caras que formaban a estos poliedros eran polígonos regulares, pero solamente era una cara. El hexaedro o cubo, todos eran un cuadrado. El tetraedro, todos eran triángulo equilátero. El dodecaedro, todos eran pentágonos regulares. Pero en cambio aquí son poliedros semirregulares porque ahora tienen dos o más caras que son polígonos regulares. Como este caso, bueno, este antiprisma, que una de las caras con las que se forma es un cuadrado y la otra es un triángulo equilátero, o sea, se forma con dos. Si el poliedro se forma únicamente con una cara, o sea que todas las caras tienen el mismo polígono, entonces son poliedros completamente regulares. Pero si se forma con dos polígonos regulares, 2, 3, 4, 5, 10, entonces ya son poliedros semirregulares. Los antiprismas regulares son poliedros semirregulares. Existen otros que ya habíamos visto anteriormente. Nada más que bueno, todavía no conocíamos este término porque pues no conocíamos los antiprismas. Los poliedros semirregulares básicamente son de tres tipos. Uno, como ya acabamos de ver, son los antiprismas. Otros son algunos prismas. Y otros son los sólidos de Arquímedes o arquimedianos. Que todos estos ya los habíamos visto. Los sólidos arquimedianos, estos los llegamos a ver en un video. Ya si quieren conocerlos mejor, ya les paso el enlace correspondiente. Entonces, básicamente todos los poliedros semirregulares que existen son los antiprismas, los prismas y los sólidos arquimedianos. Entonces, como que es muchísima información, así que vamos a recapitular. Estamos viendo el tema de antiprismas. Es un poliedro que se caracteriza porque tiene dos bases paralelas. Las caras laterales que unen a esas bases tienen forma de triángulo. Una de las bases está girada de tal forma que en una base el vértice coincide con la mitad del lado de la otra base. Las caras laterales se pueden formar ya sea con triángulos isósceles o con triángulos equiláteros.
Si las caras laterales son triángulos equiláteros, decimos que es un antiprisma regular. Es un antiprisma regular porque todas sus aristas miden lo mismo. Ahora bien, existen muchísimas clasificaciones de los poliedros. Una de ellas son los poliedros semirregulares y la otra son los poliedros regulares. Los poliedros regulares son aquellos en donde todas las caras tienen la misma forma de un polígono regular. Nada más existen 5 poliedros regulares, que son el hexaedro, el tetraedro, el dodecaedro, el octaedro y el icosaedro. Y aquí pues ponemos algunas formas. El hexaedro, todas sus caras tienen forma de cuadrado. El tetraedro, todas sus caras tienen forma de triángulo equilátero. El dodecaedro, todas sus caras tienen forma de pentágonos regulares. La otra clasificación son los poliedros semirregulares. Mientras que estos se forman únicamente con una cara, que es un polígono regular, los poliedros semirregulares se forman con 2 o más caras de polígonos regulares. Por ejemplo, este antiprisma es un poliedro semirregular porque se forma de 2 caras que son polígonos regulares. Una de ellas es el cuadrado y la otra es el triángulo equilátero. Los poliedros semirregulares son los antiprismas, algunos prismas y los sólidos arquimedianos. Entonces, cuando un antiprisma, sus caras laterales tienen forma de triángulo equilátero, se le conoce como antiprisma regular y entonces pasa a formar parte de los poliedros semirregulares, pero solamente cuando las caras son triángulos equiláteros. Si las caras son triángulos isósceles, entonces ya no son antiprismas regulares y ya no entran dentro de los poliedros semirregulares. Entonces aquí vamos a hacer una aclaración. Los poliedros semirregulares son antiprismas que las caras laterales son triángulos equiláteros, con caras laterales de triángulos equiláteros. Ahí está. Y entonces esto sería todo con respecto a los antiprismas, así de forma general. Entonces los antiprismas regulares son aquellos en donde la cara lateral, todas las caras laterales tienen forma de triángulo equilátero. Si las caras son triángulos isósceles, entonces ya no es un antiprisma regular y por lo tanto tampoco entra dentro de la clasificación de poliedros semirregulares. Los poliedros semirregulares van a ser antiprismas en donde todas las caras laterales sean triángulos equiláteros. Y bueno, así básicamente es toda la información que logré recapitular de los antiprismas. Y bueno, nada más me falta mencionar que dependiendo de la cara que tengan en las bases, se les da el nombre. Por ejemplo, un antiprisma cuadrangular es porque las bases son cuadradas. Un antiprisma triangular es porque las bases son triángulos. Un antiprisma pentagonal es porque las bases son pentágonos y así sucesivamente. Ahora, así como hemos visto anteriormente, también podemos determinar las características de los antiprismas. Vamos a borrar esto. Entonces, por ejemplo, la primera característica es el número de caras. Esto lo vamos a determinar con ecuaciones. Anteriormente habíamos dedicado un video para el antiprisma para el prisma cuadrangular, prisma pentagonal o pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal y así. Pero ahorita vamos a, como en todos va a ser exactamente lo mismo, vamos a hacer un video de forma general.
vamos a ver las ecuaciones generales que nos va a permitir calcular las características del antiprisma sin importar si es un cuadrado, un pentágono, hexágono y así. Entonces, los primeros de ellos, su característica es el número de caras. Para saber cuántas caras tiene, utilizamos la siguiente ecuación. C es igual a 2n más 2. En todas las ecuaciones vamos a ver esta n, que como habíamos recordado ¿ya ven cómo todo se va relacionando? Como habíamos visto con los prismas y las pirámides, n es el número de lados de la base, o bueno, en este caso de las dos bases. Número de lados de las bases. Entonces, el número de caras está dado por esta expresión. Algo interesante es lo siguiente. Vean, como ya habíamos dicho, un antiprisma tiene dos caras. Entonces, si se dan cuenta, este más 2 habla del número de bases. Caras, 2n más 2. Entonces quiere decir que este más 2 nos está indicando que tiene dos bases. Entonces, este término que tiene 2n es el número de caras laterales que posee. Entonces, nuestra ecuación nos está diciendo, este término nos indica el número de caras laterales y este el número de bases que tiene. Ahorita con un ejemplo va a quedar más claro. Luego, ¿qué otra característica era? Las aristas. ¿Y las aristas qué son? Dejen, agarro mi prisma. Aquí está. Bueno, más bien mi antiprisma. Las aristas pues son estas líneas que se ven marcadas aquí, que unen a una cara con otra. Por ejemplo, esta sería una arista, esta sería una arista, esta sería otra arista y así. ¿Cómo se determina? Con la siguiente ecuación. 4n. Estas ecuaciones yo las fui determinando porque no vi un libro que dijera así como tal: antiprismas se determina con esta ecuación. El número de vértices, dejen nuevamente agarro mi prisma. El número de vértices, ya sabemos que un vértice lo definimos vagamente como las esquinas, pero también lo podemos definir como el punto en donde se unen varias aristas. Por ejemplo, si tomo como referencia vean, de aquí sale una arista, de aquí sale otra arista, de aquí sale otra arista, de aquí sale otra arista. Entonces los vértices son los puntos donde se unen varias aristas y se determina con la siguiente ecuación: 2n. Otra característica importante, bueno, es que aquí sí le puse caras y después ya no le puse lo demás. Aristas. Se determina con la ecuación 4n. Vértices se determina con la ecuación 2n. Ejes de simetría es muy parecida a la que habíamos visto con los prismas. S es igual a S más 1. ¿Qué significa esto? S es los ejes de simetría que tiene la figura, pero en este caso ya no es una línea, hablamos de planos de simetría. El ejemplo que les ponía
Imagínense nosotros, vean, si yo trazo una recta aquí que corta mi figura en dos partes iguales, más o menos así, o sea, mi figura no se cortó porque sigue estando unida. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de trazar una simple línea, una hoja que está muy afilada, la voy a pasar así. Bueno, desde acá, para que se vea bien. Una hoja la voy a pasar así. Y entonces ahora sí va a cortar mi figura en dos partes iguales. Entonces por eso esta S, aunque se conoce como ejes de simetría, en realidad hablamos de planos de simetría. Porque como ya vimos, para cortar, bueno, más para acá, planos, ahí está, de simetría. Porque para que nosotros cortemos una figura, ya no podemos hacerlo con una simple línea. Forzosamente ya necesitamos una hoja, un cuchillo, o sea, algo plano. Entonces, por eso esta S mayúscula habla del número de planos de simetría. Y esta S minúscula se refiere al número de ejes de simetría que tenga la base. Entonces, tenemos que S es el número de ejes de simetría de la base. Ejes de simetría de la base. Y finalmente, diagonal. El número de diagonales se determina con la siguiente expresión. N, bueno, D de diagonal, le pongo A de arista, B de vértice, plano de simetría, es igual a S minúscula más 1, donde esta S minúscula es los ejes de simetría de la base. Las diagonales es igual a N por N menos 3. Y la diagonal, ¿dónde dejé mi figura? Aquí está. Por eso dejé esta figura abierta. Por ejemplo, aquí tenemos este vértice que de forma un vértice de abajo está conectado con un vértice de la cara de arriba. Entonces ahí tenemos una diagonal, nada más para este antiprisma. Pero debemos recordar que los vértices que se unen son aquellos que no están conectados directamente. Por ejemplo, si yo tomo como referencia este vértice, lo voy a ubicar en la parte de afuera para que sea más fácil de identificar. Sería este. Le voy a poner una marca. Ahí está. Vean. Pues más o menos ahí se alcanza a ver que este vértice que yo acabo de pintar, pues es este mismo de acá adentro. Ahí está, más o menos se ve. Ahí creo que más o menos se puede identificar. Entonces vean, este vértice no lo puedo conectar con los dos de arriba que yo tengo acá. Los voy a pintar con este y con este. ¿Por qué? Porque precisamente por eso los pinté afuera, para que fuera más fácil visualizarlo, porque como podemos observar ya están conectados mediante una arista. Entonces ahí ya no hay una diagonal. Las diagonales se forman de un vértice de abajo con un vértice de la base de arriba, pero que no estén conectados directamente, como en este caso. Este vértice no está conectado con este mediante ninguna arista. Entonces podemos trazar una línea y ahí tenemos la diagonal. Y entonces para saber todas las diagonales lo calculamos con esta expresión. Y básicamente son todas las características que puede tener una figura. Puede tener más, pero pues ahorita las principales son esas. Entonces, ahora sí, vamos con un ejemplo.
Vamos a empezar con un antiprisma cuadrangular. Vamos a determinar el número de caras, número de aristas, vértices, planos de simetría y diagonales. Entonces, el número de caras, ¿cuánto es? Bueno, es un antiprisma cuadrangular, quiere decir que la base es un cuadrado. Por lo tanto, n, que es el número de lados de la base, va a ser 4. Si nosotros lo sustituimos, ¿cómo sería? Número de caras sería C es igual a 2, cambio la n por el número de lados, 4, más 2, y realizando esa operación, 2 más 4, 8, más 2, 10. Ahí está. Luego vamos con las aristas. Sustituimos 4, cambiamos la n por el número de caras, 4 por 4 nos da 16. El número de vértices, esto es igual, 2. ¿Cuánto vale n? 4, cambio la n por el 4, 2 por 4 nos da 8. Planos de simetría, S es igual. ¿Cuántos ejes de simetría? Recuerden, esta S minúscula es el número de ejes de simetría de la figura de la base. ¿Cuántos ejes de simetría tenía un cuadrado? Yo recuerdo que tenía 1, 2, 3, 4. Entonces sería, cambio la S por el número de ejes de simetría de la base, o sea del cuadrado, que es 4, más 1, y entonces tiene un total de 5 planos de simetría. Y por último, las diagonales, cambio la n, sería diagonal es igual a n, perdón, en vez de n escribo el ¿cuánto vale? 4, 4 menos 3, 4 menos 3 nos da 1, por 4 nos da 4. Ya tenemos el resultado de las características. Vamos a ver si es cierto. Veamos. Tengo aquí mi prisma. Entonces, caras, dice que tiene 10 caras. Vamos a contarlas. Para no enredarnos, voy a indicar aquí la cara número 1. Ahí está. Y a partir de ahí voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya llegamos a la cara 1. Entonces, a menos de caras laterales, tenemos 8. Ahora vamos con las dos bases. 9, y la base que va aquí, que no la puse para observar cómo se ve adentro, 10. Entonces, efectivamente tenemos 10 caras. Ahora vamos con las aristas. Veamos. Suponiendo que tengo mi cara, mejor les muestro el otro prisma para que quede claro. Ahí está. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. En la otra base tenemos 1, 2, 3, 4. Ya llevamos 8. Y ahora vamos a contar las que aparecen en los laterales. Voy a marcar esta para que sepamos que ahí es donde vamos a empezar, para que no la volvamos a cortar con otro color que se ve un poquito más. Te llevamos hasta ahorita 8 aristas, las 4 de una base y las 4 de otra base. Ahí está. Entonces llevamos 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya me perdí. Otra vez. 8, 9, 10, 11, 12. Esta no es arista, esta nada más es la línea que utilicé para construir la figura. 12, 13, 14, 15, 16, y ya llegamos nuevamente a la que iniciamos. Entonces efectivamente tiene 16 aristas. Vértices
serían las esquinas. 1, 2, 3, 4. Y luego en la parte de abajo 5, 6, 7, 8. Efectivamente tiene 8 vértices. Los planos de simetría, pues ¿cómo serían? Sería uno que pase por aquí así un cuchillo. Voy a marcar nada más las líneas por donde pasaría esa hoja que cortaría. Este sería uno. Luego por aquí sería el otro. Luego por aquí pasaríamos otra hoja, así, que cortaría nuestra figura en dos partes iguales. Y por aquí pasaría el otro. Ahí pasaría una hoja que cortaría nuestra figura. Van 4 y a mí me resultó 5. ¿Cuál sería la otra? Sería un plano que va a pasar perpendicular, que va a cortar a mi figura así, y que la divide en una parte de arriba y una parte de abajo. Ese sería el quinto. Y las diagonales serían 4, que aquí sí es un poquito más difícil de visualizar, pero al menos ya observamos que aquí tenemos una de esas 4. Entonces observamos que efectivamente con estas ecuaciones podemos determinar las características básicas de un antiprisma. Vamos con otro ejemplo para que quede más claro. Ahora sería con un prisma pentagonal. Perdón, estoy acostumbrado tantas veces que vimos prisma que ya se me quedó esa palabra. Un antiprisma pentagonal. Estas características se pueden determinar, son las mismas independientemente si las caras laterales son triángulos equiláteros o triángulos isósceles. A final de cuentas, lo único que cambia pues es que la cara lateral sea más grande o más pequeña. Pero pues no cambia nada porque la arista sigue siendo la misma, la cara lateral sigue siendo la misma. Entonces, si el antiprisma es pentagonal, quiere decir que las bases son pentágonos. Entonces el número de lados de la base es 5, o sea, n es igual a 5. Y entonces calculando tenemos lo siguiente. Borramos esto y tenemos que las caras laterales serían 2, cambio la n por el número, 5 más 2, 2 por 5, 10 más 2, 2. El número total de caras laterales es 2. Las aristas, ¿cuánto sería? 4, cambio la n por el número de caras, que en este caso es 5, el número de lados de la base, que en este caso es 5, 4 por 5 nos da 20. Luego serían los vértices, que cambio la n por el número de lados que tiene la figura de la base, que ya vimos es un pentágono, tiene 5 lados, n es igual a 5, entonces sería 2 por 5, nos da 10. Luego, planos de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría tiene la base, el pentágono? Tiene 5. Entonces sería 5 más 1. Entonces en total tiene 6 planos de simetría. Y finalmente las diagonales, n ya vimos que es 5, por, nuevamente escribo el 5, 5 menos 3, 5 menos 3 nos da 2, por 5, 10. Entonces en total hay 10 diagonales en su intento. Y vean, así de fácil pudimos determinar las características. Ahora, hay algo que quiero verificar. Anteriormente, nosotros habíamos visto con los prismas una relación que se conoce como la relación de Euler. Esa relación quiere decir que el número de vértices más el número de caras es igual al número de aristas más 2. Y esta relación siempre se cumplía con todos los prismas. Vamos a ver si esta relación, que igual llegamos a ver en su momento, se cumple con los antiprismas. Vamos a tomar estos mismos valores que nosotros acabamos de calcular. ¿Cuántos vértices nos resultaron? 10.
¿Cuántas aristas nos resultaron? 20 más 2. Realizamos las operaciones. 10 más 12, 22. Y esto es igual, 20 más 2, 22. Observamos que la relación de Euler sí se cumple. Entonces, pueden observar que la relación de Euler que habíamos visto anteriormente sí se cumple porque nos da lo mismo en un lado que del otro de la igualdad. Entonces, como ven, esto de antiprismas es bastante simple. Bueno, de momento, la forma de determinar las características, pues nada más son ecuaciones relativamente simples. Nada más que con la n hay que identificar cuál es el número de lados que tiene la figura de la base y ya con eso las verificamos. Incluso vimos cómo con un antiprisma cuadrangular sí se cumplió. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Si se dieron cuenta, básicamente se dividió en dos partes, que era un antiprisma, sus características, su clasificación, todo eso, y por otro lado, cómo determinar las características más importantes. Y finalmente vimos que la relación de Euler, que hayamos visto con los prismas, también se cumple con los antiprismas. Y el ejercicio que les propongo pues es bastante simple, porque al final de cuentas las ecuaciones pues no son muy complicadas. Determinar las características de dos antiprismas. Un antiprisma hexagonal y un antiprisma octagonal. O sea, no tienen que dibujarlo ni nada, simplemente pues ver sus características. Cuántas caras tiene, cuántas aristas, cuántos vértices, cuántos planos de simetría y cuántas diagonales. Son los ejercicios que les propongo, son bastante simples. Ya más adelante pues vamos a ver cómo calcular el área y el volumen y también cómo construirlo. Y entonces van a entender por qué cuando vimos geometría no podíamos verlo, porque para calcular áreas y volúmenes y también para construirlo necesitamos trigonometría. Por esa razón hasta este momento lo estamos viendo. Y es algo chistoso porque, o sea, desde que vi los prismas ya sabía yo que tenía que dar este tema, pero no podía darlo en su momento. Y entonces dije, oh, de que llego a trigonometría va a pasar mucho tiempo para que pueda ver finalmente este tema. Y vean, ya llegó ese momento en el que hasta como que se siente un viaje del tiempo. Si ustedes ven ese video de prismas y antiprismas que subí hace bastante tiempo, es como de hace mucho tiempo había visto eso y hasta apenas después de mucho lo vuelvo a mencionar, pero ahora de forma más detallada. No sé cómo explicar eso. Entonces, sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.